Soy rescatada de un hospital de salud mental, una enfermedad llamada esquizofrenia y desorden bipolar maníaco. Producto de eso fue un trauma que sufrí desde niña. Fui una persona abusada física, sexual y verbalmente. Y producto de eso se fue generando esa enfermedad. A causa de ese proceso de enfermedad, fui a caer a un hospital donde se me hizo, ¿cómo se dice? Me hizo diferentes procesos de medicación. Ya cuando no pudieron con la inyección, entonces tuvieron que recorrer a una terapia que se llama electroconvulsiva. Había un bañario llamado La Poza y ahí mi mamá me mandaba diariamente a las 7 de la mañana a buscar agua. Era una persona que una niña no era de mente abierta. Producto del maltrato, yo no tenía la confianza para comunicar a mi madre las cosas que me pasaban, y cuando me sucedió ese problema mi madre nunca lo supo y prácticamente la persona abusaba de mí cuando yo bajaba al bañario a buscar agua. Amén, gloria al Señor, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ofrece de estar aquí. Respondemos al nombre de Kindle Estrella Encarnación, cariñosamente la elegida. Amén, gloria al Señor. Amén, Madeline. Para entrar rápidamente a lo que es la conversación, el proceso de ser evangelista, quiero que tú comiences a explicarnos cuál ha sido uno de los procesos que ha marcado tu vida. Amén, gloria al Señor. Mi proceso que ha marcado mi vida, pues, antes del Señor hacer la liberación en mí, soy rescatada de un hospital de salud mental con una enfermedad llamada esquizofrenia y desorden bipolar maníaco. Producto de eso fue un trauma que sufrí desde niña. Fui una persona abusada física, sexual y verbalmente. Y producto de eso se fue generando esa enfermedad. Luego, a causa de ese proceso de enfermedad, fui a caer a un hospital donde se me hizo, ¿cómo se dice? Me hizo diferentes procesos de medicación. Ya cuando no pudieron con la inyección, entonces tuvieron que recorrer a una terapia que se llama electroconvulsiva. Amén. Amén. Entonces, ¿qué edad más o menos tú tenías cuando te ingresaron al hospital? Tenía la edad de 16 años. Entonces, Madeline, en ese proceso yo escuché que tú dijiste que abusaron física y verbalmente. ¿Nos puede explicar esa parte? Sí, fui abusada a la edad de 9 años por personas cercanas. Primo, tío, hermano, Vecino. vecino. Sí. ¿Y cómo fue que llegaron a esa causa ya? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo un ejemplo te convenció o te ofreció algo para que tú fueras o algo? Donde yo vivía había un bañario llamado La Poza y ahí mi mamá me mandaba diariamente a las 7 de la mañana a buscar agua. Era una persona que una niña no era de mente abierta. Producto del maltrato, yo no tenía la confianza para comunicar a mi madre las cosas que me pasaban. Y cuando me sucedió ese problema, mi madre nunca lo supo. Y prácticamente la persona abusaba de mí cuando yo bajaba al bañario a buscar agua. Entonces, en pocas palabras, tú no tenías como esa confianza de conversar con tu madre. No tenía, porque yo decía que si comunicaba a mamá me iba a pegar. Y bueno, ya ¿cómo tú conoces entonces ya al Señor? Que ya vamos a entrar al trámite del proceso de ser evangelista. Amén, al Señor lo conozco a la edad de 13 años. Bien decía que tenía un espíritu de menosprecio, donde yo decía que yo no valía nada. Y en una ocasión mi mamá me mandó a comprar una vela y una caja de fósforo porque se hubiera ido la luz.
Y cuando estoy en el colmado, yo escucho como esos niños cuando están jugando como si fuera culto. Entonces yo dije, ¿eso que suena por ahí qué es? El hombre del colmado me dijo, eso es una iglesia. Yo le dije, una iglesia, pero eso parece alguien jugando. Dijo, no. Entonces despertó en mí algo que se llama curiosidad. Yo esa misma noche recuerdo que yo subí un rato al culto y en verdad me sentí bien porque yo sentí algo que yo no hubiera experimentado en mi casa, que se llamaba amor, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en mi casa lo único que recibía era maltrato, gloria a Dios. Tenía un trauma tan fuerte que a veces mi mamá buscaba en la cocina algo y empezaba a extrañar buscando y ya eso yo me asustaba y había veces que yo salía corriendo de la casa. Amén. Entonces, amén. Cuando salgo de la iglesia, yo no me quería ir para mi casa. Yo quería como que el culto siguiera para seguir en la misma coinonía donde estaba. Pero cuando llego a mi casa, al otro día en la mañana, yo desperté con el pensamiento, yo dije, yo me voy a convertir. Porque si yo me convierto van a decir que yo soy alguien. Entonces, lo que yo no estaba entendiendo era que el Señor me estaba llamando, estaba tratando conmigo. Donde Él decía, si tú te conviertes, yo te voy a poner como una princesa. ¿Por qué? Porque a mí todo el mundo me tenía como por loca en el barrio. Amén. Amén. Entonces, el trámite, ya que, un ejemplo, tú no querías llegar a tu casa porque tal vez tú pensabas que tu madre te iba a pelear. Entonces, ¿esa misma noche te convertiste o fue después? No, yo me convertí al otro día en la noche. En la mañana el Señor había tratado conmigo. Entonces, en la noche yo cogí para la iglesia. A mí nadie me hizo el llamado. Yo me convertí sola. ¿Por qué? Porque yo decía, si yo me voy a convertir, por lo menos van a decir que yo soy alguien y me van a tomar en cuenta. Lo que yo no estaba entendiendo, que el alguien que me quería tomar en cuenta se llamaba Cristo. Amén. Después que te conviertes, sabemos bien que ya tu vida no iba a ser igual. Entonces, cuando tú te arrepientes, Madeline, ¿cuál fue el proceso que comenzaste en tu vida? Amén. La palabra dice que hay que arrepentirse y convertirse. Amén. Yo me hubiera convertido, pero todavía no había un arrepentimiento. Por eso yo no hubiera sido libre todavía. Mi proceso de liberación duró 10 años para yo poder ser libre. ¿Por qué? Porque voy a cumplir 20 años ahora en agosto. Y a los 10 años de ser cristiana, es que el Señor empieza la liberación. Pero eso no fue todo. Cuando yo me convierto, yo vivía en Sabana Perdida, en un lugar llamado El Cristal. Me convierto a la edad de 13 años. Mi mamá y mi papá el que me crió, estaban separados dentro de casa. Mi mamá conoció a otra persona y se mudó a los Alcarrizos. Después que nos fuimos a los Alcarrizos, como yo todavía no hubiera sido libre y todavía no tenía un fundamento, comencé a hacer cosas que no era apto agradable ante la, ¿cómo se dice? Ante los ojos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Luego, mi mamá se muda a Los Tres Brazos. Cuando se muda a Los Tres Brazos, ahí empieza el maltrato nuevamente. Cuando hubieron una vecina que veían el maltrato, recurrieron a hacer conexiones para entrar a un hogar llamado Renacer, que es un hogar de monjas. Ahí me entraron. Ustedes saben que el niño cuando está en un ambiente de maltrato, que lo sacan de ahí, se siente bien porque no quiere volver a ese ambiente. Entonces ya yo estaba, que yo me sentía bien porque me sacaron de ahí. Pero lo que yo no estaba entendiendo, de que una persona con la enfermedad que yo tenía no puede estar trancada. Ahí se desarrolló mi problema. Habían veces que yo amanecía bien. El que tiene bipolaridad tiene cambios emocionales. Un día amanece contento, otro día no. Un día amanece bien, otro día amanece aburrido. Amén. Entonces, cuando en una ocasión en ese hogar habían niñas de banda, de diferentes lugares, diferentes problemas, me llegué a enfrentar con niñas de banda. A veces en una ocasión yo podía estar tranquila, pero habían demonios que me ministraban para que peleara. Y en una ocasión me llegué a enfrentar a 5 niñas. Me cayeron las 5, hasta me mordieron. Y
ya recurrieron a los medicamentos para poder estabilizar mi estado emocional. Cuando recurren a los medicamentos, ya me estaban dando pastillas. Resulta que en una ocasión, cuando yo entré al hogar, había una de las educadoras que no me caía para nada bien, porque su carácter es un poco fuerte y el mío también. Gloria al Señor. Recuerdo que en una ocasión las monjas se iban a las 6 de la tarde y nosotros subimos de cenar. Y vengo y entro a la habitación. Cuando entro a la habitación, fue la educadora, no recuerdo qué fue lo que me dijo. Yo lo que sé, que se me manifestaron esos demonios, gloria al Señor. Y cuando vinieron a ver, se armó un corre-corre, que tuvieron que venir, éramos 15 niñas. Y las 15 niñas tuvieron que correr. ¿Por qué? Porque nos fuimos a la agresividad en un término tan fuerte que tuvieron que quitármela, porque lo que agarré fue su cabello. Amén. Entonces, ya las pastillas no me hicieron nada, tuvieron que recorrerme a internarme allá en un hospital de salud mental llamado Moscoso Puello. Amén. Y ahí recurrieron a los medicamentos más fuertes, porque entré a algo que se llama depresión crónica. Gloria al Señor. Amén. Entonces, yo creo que tú me explicas mi mito a la persona qué es la depresión crónica y mi mito. La depresión crónica es ya el grado elevado de una persona que sufre de depresión. Ya yo estaba desconectada, ya entré como en un coma despierto. Prácticamente tendida en una cama, ya yo estaba fuera de la realidad. Ya no sabía de mí. Entonces, como ya estaba fuera de la realidad, tuvieron que recorrer al electroshock, como dicen muchos. Esa terapia se llama electrocompulsiva, que es donde le amarran las manos y los pies, le ponen un paño para darle choque eléctrico en el cerebro a las personas. ¿Y tú estabas en sí cuando te daban ese choque eléctrico? No estaba en sí, porque estaba bajo efecto de las drogas. O sea, aparte de los electroshocks, también me medicaban. Te medicaban. Entonces, Madeline, yo creo que ya tú nos expliques. Pasó el tiempo, me dijiste que ya duraste 10 años para poder ser libre. Libre, totalmente. Bueno, entonces, mi proceso de liberación empezó cuando llegué a la iglesia, de donde me estaba congregando, donde nos congregábamos. Y recuerdo que en una ocasión, mi pastora no sabía que yo me medicaba. Y estaban en una cadena de oración a las 3 de la tarde. Y ella me dijo, quiero orar por ti. Cuando ella me dijo, quiero orar por ti, yo sabía que algo Dios iba a hacer en ese momento. Cuando ella empezó a orar por mí, me dio una palabra. Y me dijo, te digo, si te dice el Señor, que ya no te la tomas más. Cuando ella me dijo, ya no te la tomas más, entonces el Señor empezó a hacer la liberación. Cuando habla de liberación, te recuerda que la palabra dice que no hay género que no salen sino es con ayuno y oración. Sí. Entonces, empezamos ese proceso de ayuno y oración para poder ser libres. Amén. Amén. Sí. Entonces ya sabemos bien, Madeline, que te vemos en las redes sociales como Facebook, YouTube, hasta en TikTok te ha visto. ¿Qué te ha costado para tú llegar ahí? Bueno, me ha costado someter muchas cosas, muchos pensamientos. A veces el enemigo quiere como traer atrás lo que yo era, a colación lo que yo era. Pero viene el Espíritu Santo y me dice, recuérdate que yo te hice libre. ¿Qué te estoy diciendo? Para poder llevar, en una ocasión, el Señor me decía, muchas veces yo le decía, Señor, yo quiero ser libre. Muchas veces, por eso yo entiendo a las personas que están atadas. Porque hay personas que ellos quieren ser libres, pero no pueden. Pero hay que tener una disposición. Y yo muchas veces le decía, Señor, yo quiero ser libre. ¿Por qué? Porque yo sé que yo era rechazada, aún por mi misma familia, por mi condición. Pero el Señor, en su infinita misericordia, aleluya, me escogió y me hizo libre. Muchas veces a mí me da la vergüenza testificar de dónde Dios me sacó. Y el Señor me decía, vergüenza debería darte a ti, tú siendo cristiana y estar en la misma atadura donde tú estás. Entonces, cuando yo te hablo de que me ha costado tener, aleluya, lo que el Señor entregó en mis manos,
me ha costado a yo ignorar muchas veces las maquinaciones del enemigo. Y te dirá por qué. Porque el enemigo siempre quiere traerte a la mente. Muchas veces, aleluya, cuando he estado en momentos de angustia, que el enemigo ha querido tirar a mi mente, el Señor me dice muchas veces, recuérdate que yo te hice libre. Entonces, cuando el Señor me dice, recuérdate que yo te hice libre, ahí entonces yo retomo mi posición donde Dios me puso. Amén. Amén. Yo creo que también ahí tú expliques, Madeline, que tú como evangelista tienes guerra, mucha guerra, porque hay muchas jovencitas que quieren ser evangelistas, que quieren ser adoradoras. Y yo creo que tú le expliques a esas jóvenes que no es fácil. Amén, gloria al Señor. No es fácil. Se puede, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque para usted portar algo de parte de Dios hay que pagar un precio. Usted tiene que ser menospreciado. Para aportar algo de parte de Dios, usted tiene, gloria al Señor, que a veces negarse a muchas cosas que el mundo le está ofreciendo. ¿Cómo te digo? Tú no puedes hablar de algo que tú no has vivido. Para tú poder hablar del proceso, tú tienes que vivir, hacerte inmune al proceso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ellos quieren gloria, pero ellos no quieren pasar el proceso. Entonces, hay jóvenes que se me han acercado y me han dicho, yo quiero eso que tú tienes. Y en una ocasión alguien me dijo, wow, la verdad que tú tienes algo fuerte de parte de Dios. Y yo le he dicho, si tú supieras lo que yo he pasado para yo portar eso que el Señor le entregó, porque eso no es mío, eso es el Señor que lo ha entregado. Amén. Ya para casi concluir, Madeline, quiero que nos diga un proceso, ya tú siendo evangelista, que ya te ha marcado, que tú has dicho, wow, verdaderamente que yo soy una guerrera. Amén. Si en una ocasión hubo un descuido, muchas veces, siempre lo digo predicando, que cuando usted se convierte, esos demonios nunca se van. Y usted dirá, ¿cómo no? Porque andan rondando, esperando que tú le abras brecha. Gloria al Señor. Para que cuando tú le abras la brecha, entonces en un descuido ellos entren. En una ocasión sí me descuidé. Y ese espíritu volvió a entrar. Pero volvió a entrar con espíritu de muerte. Y en una ocasión me pusieron hasta la soga. Y en un momento no tenía nadie, porque hay veces que Dios permite que tú pases proceso sola, que no haya nadie para probar en verdad de que Dios te marcó con un propósito. Y en verdad fue un proceso muy fuerte, en verdad yo pensaba que yo no lo iba a pasar, pero aquí estamos de pies para la gloria de Dios y diciendo de que Cristo en verdad fortalece. Mientras muchos en el mundo no tienen quien lo fortalezca, que por eso muchas veces recurren a las cosas del mundo para saciar la carne, sus deseos carnales. Mas cuando nosotros venimos a Cristo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Gloria al Señor. Háblanos del ayuno ahí, Madeline. Hay gente que dicen que no sacrifican su cuerpo, de que ni ayuno ni en silicio. Háblanos de eso. Amén, gloria a Dios. El ayuno es una de las armas que el Señor dejó para fortalecer nuestro espíritu. Cuando hablamos de ayuno, todo el mundo no está apto para hacer un ayuno. Usted dirá, ¿cómo? No. Porque hay ayunos que en el mundo espiritual te causan guerras. Una persona para poder ayunar tiene que saber para qué está ayunando. Si usted, gloria al Señor, se propuso un ayuno, usted tiene que saber que va a tener guerra. ¿Por qué? Porque si te propusiste el ayuno para ese objetivo, el enemigo va a querer tirar para que tú sueltes el ayuno. Porque a través del ayuno se van a romper cadenas. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya para terminar, Madeline, esta primera entrevista de muchas, quiero que tú nos dé un mensaje ahí a la juventud, ya que estamos viendo que la juventud se está perdiendo por causa de la juca, porque yo he entendido, Madeline, que hay gente que son llamados, ellos cuentan que son llamados, pero ellos no toman su llamado
pues abusan de la confianza de Dios. Amén, gloria al Señor. Bueno, dice la palabra que todo no es lícito, mas todo no nos conviene. Usted, gloria a Dios, como cristiano, usted puede fumar lo que no debe. ¿Por qué? Porque usted, si usted hace eso, usted no está marcando la diferencia. Entonces, la palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el momento que usted viene y toma esa sustancia, usted está dañando el templo de Dios. Amén. Dios tiene propósito con la persona. Pero si la persona no atiende el llamado de Dios, ese propósito se rompe. Y usted dirá, ¿cómo se rompe? Sí. Hay muchas personas que ellos nacen con un propósito. Pero la mayoría están ahora ¿dónde? En el infierno. O sea, esos son los que se desviaron del propósito. Sí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mi mensaje es, gloria al Señor, de que Cristo viene y de que las señales están cumplidas al pie de la letra. Y usted tiene que afirmar su vida con Cristo para que cuando el Maestro venga, gloria a Dios, su nombre lo puede encontrar en Cristo en el libro de la vida. Amén. Gloria Amén. Bueno, muchas gracias, Madeline. Amén. Gloria al Señor. Gracias por estar junto con nosotros aquí en el canal Doctrina Sana TV, ya que es un placer estar contigo. Amén. Bueno, Dios te bendiga.